23 de julio del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son nuestros invitados. Nos acompaña ya Héctor Yepes, asambleísta de Creo, integrante de la comisión que investigó el caso de corrupción en el hospital de Pedernales, la punta del ovillo de un gran reparto. El juez, haciendo extensivo el juicio penal contra el ex asambleísta ya Daniel Mendoza, ordena prisión también para el asambleísta Eliseo Azuero. 8 legisladores son llamados a declarar, incluido el presidente de la asamblea. Lo vamos a analizar. Y también estará con nosotros Santiago Zúñiga, el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos posgradistas en el sistema de salud. Hay 3.500 médicos posgradistas que advierten con paralizar su trabajo si continúan así impagos. El Ministerio de Salud dijo que la asignación fue despachada al Instituto de Fomento al Talento Humano, que debe pagar estos estipendios. Lo vamos a conversar también. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La orden de prisión contra el asambleísta Azuero, su incorporación al juicio penal contra el exasambleísta Mendoza, el llamado de la Fiscalía a declarar a la ministra de Gobierno María Paula Romo, al presidente de la Asamblea César Litardo, a asambleístas independientes que integran la bancada del BADI, remece la Asamblea Nacional. Héctor Yepes, asambleísta por Creo, integrante de la comisión investigadora en el caso Pedernales. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Steffi, buenos días a todos los ecuatorianos. Buenos días también. Las reacciones surgen después de esta conversación por WhatsApp entre el entonces asambleísta Daniel Mendoza y Eliseo Azuero. Recordemos. Los primeros 370 que tú dijiste, eso se lo dieron a quienes eran como 90 por asambleísta. Pero hermano, entre el Freddy hasta... Pero es que debemos saber con quiénes contamos, porque la vía es jurídica y política. Ya voy a hablar con Helio. Sí, pero no solamente para el tema de la plata, ¿sí me entiende? Te entiendo. Pedirle a Romero que dé, imposible pedirle a Mechita. Mechita también cogió, pero Meche puede hablar con César, pues loco. Tú estabas hablando con ellos. Yo nunca les di. Yo no le di a ninguno de ellos. Sino Jalil. Escúchame, yo no creo que tú debas asumir la responsabilidad de cubrir esos montos. Es que en parte yo estoy como cabeza. Tú no los conoces. Tú... Le conozco a Tello. Tello también recibió, Guacho también recibió. Pero tú tienes que pedirle que le aprieten a César y a María Paula, pues. Viernes pasado, el juez, después de conocer la conversación mencionando a María Paula Romo, a asambleístas del BADI, ordena prisión para Eliseo Azuero. Esta decisión judicial fue decisiva para que 87 asambleístas voten el mismo día en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno, para vicepresidenta. Yo diría que fue la gota que derramó el vaso. Yo creo que antes de esto, de todas formas, ya era muy complicado pensar que la ministra María Paula Romo iba a tener mayoría en la asamblea. Esto terminó de definir la situación. La idea era que entre por la ventana, pero mire, hasta en los lugares donde menos se espera pueden pasar cosas buenas. Hasta en la Asamblea Nacional, donde ya el pueblo ecuatoriano no espera absolutamente nada bueno que pase, se logró una decisión decente. Y yo creo que eso es una luz de esperanza en nuestro país. Se logró evitar que quienes han repartido el país, quienes están cuestionados, lleguen a la vicepresidencia y en cambio llegue una mujer de valores cristianos que defiende la vida y que esperemos ahora que esté, por supuesto, a la altura del cargo. Pero ¿qué hay detrás de que 87 asambleístas hayan votado en contra de la actual ministra de Gobierno? Digo ministra de Gobierno porque es quien tiene a su cargo esta coordinación entre el gobierno, la asamblea, las fuerzas políticas, y ya no cuenta con el respaldo de la asamblea. Lo que están buscando los partidos políticos finalmente es ¿qué? Un cambio también en el Ministerio de Gobierno. Yo creo que más allá de eso, eso revela primero la poca capacidad de articular que ha habido desde el Ministerio de Gobierno para tener consensos mínimos. Es un rechazo de la Asamblea a la ministra de Gobierno. Y segundo, revela también los movimientos, los temores que parece algunos han tenido cuando salen a la luz estas conversaciones. Y yo creo que aquí lo único que debe ocurrir es
que la justicia actúe y se lleve a la cárcel a todas las personas que estén involucradas. Pero ojo, aquí hay dos caras de la moneda. Una es quién recibe estos favores, cuotas, contratos, que aquí no es que viene una hada madrina y le da plata o hospitales a un asambleísta, porque la pregunta que todavía falta por contestar es quién repartió no solo los hospitales, las gobernaciones, las eléctricas, la nación como botín entre piratas. Pero ¿qué es lo que quiere decir con eso? En la formulación de cargos de fiscalía, de crimen organizado contra los asambleístas, se menciona una estructura de poder. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién le dio ese poder a Mendoza o a asambleístas para que puedan controlar hospitales, decidir sobre contratos? ¿No podía existir ese poder sin el auspicio del gobierno? No solo sin el auspicio. Aquí, evidentemente, pues si un asambleísta o una familia en Guayaquil tiene un hospital es porque alguien del gobierno o del Seguro Social le dio pues aquello. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué se lo dio? ¿Que por buen dato, porque son panas? Evidentemente, si hablamos de la asamblea, debe ser a cambio de votos, pues ¿de qué más va a ser? Entonces, aquí hay que investigar a todas las personas que han pasado por el sector de salud del gobierno. Lo dije en el programa aquí mismo, al ministro actual de salud, que él recién llega, pero de todas formas tiene que ser investigado, más allá de que él llegó recién en la pandemia y esto viene de antes. A las exministras, sobre todo Andramuño y Espinosa, al señor Paul Granda, pues que manejaba el Seguro Social, y por supuesto a la ministra María Paula Romo, que es la que maneja el tema político, pues porque aquí nadie puede creer, como me lo confirmó a mí personalmente el actual ministro de Salud cuando se lo pregunté en la Comisión de Gobiernos Autónomos: ministro, ¿hay o no hay reparto? Él dijo, sí, hay nombres de asambleístas, los hemos entregado a la Fiscalía y se investigan hospitales en 22 de 24 provincias del país. No puede ser que eso ocurra y aquí los ministros del ramo no saben nada. Es más, aquí hay que ir más arriba también. No puede ser que esto ocurra sin que el presidente Lenín Moreno no sepa algo así. No sé si saldrá con la excusa de la novia del señor Salcedo, que también vive en una realidad paralela. Mañana se le llevan el Palacio de Carondelet y no se entera. Pero allá hay algo de fondo. Primero, ayer se conocieron esas conversaciones también entre quienes están siendo investigados cuando se dieron las detenciones en el caso de Mendoza, esos chats en los que ya se ve cuántos cheques han cobrado, por lo menos las conversaciones que está investigando Fiscalía, cuando hablan de que el gran negocio ha sido ser asambleísta, de que 8 asambleístas o que ese dinero iba para determinados asambleístas que tenían que ir a dejar, además con fotos donde se ve la suma importante en el reportaje de Televistazo, que tenían que dejar a Bahías y para el asambleísta Mendoza, que luego había que repartir para los otros, quién cobró. La asamblea está entrando, por un lado, en su recta final también en un año electoral. Lo que se viene entonces podrían ser más órdenes de detención en la asamblea o en el gobierno, y a lo que usted hacía referencia, la aplicación del autor mediato, como la Fiscalía acaba de hacer en el caso Sobornos contra Rafael Correa. ¿Qué ha definido la Asamblea a hacer sobre esto? ¿Qué dicen ustedes en el Legislativo? Bueno, en primer lugar, ya decía el general Perón, si no quieres investigar nada, crea una comisión. A mí me parece iluso, por más de que lo apoyaremos, pero sabemos que eso probablemente no termine en nada. Aquí pretender que la Asamblea se autoinvestigue con una comisión o que el gobierno se autoinvestigue con una Secretaría Anticorrupción. Ahorita la Asamblea no debe ser la investigadora, debe ser la investigada. Y por tanto aquí hay que apoyar la labor valiente que está teniendo la fiscal Diana Salazar para que destape todo. Y aquí todo el que haya estado involucrado se vaya a la cárcel. Eso es lo que merece el Ecuador, porque aquí, Stephanie, estamos llegando a un punto donde la gente ya se siente desmoralizada de ver tanta corrupción. Y le digo en lo personal, a veces ya uno no sabe si a la Asamblea va a un parlamento o a la penitenciaría, pues. Pero esto no puede ser, pues aquí no podemos dejar que 40 delincuentes nos ganen la moral a la gran mayoría de ecuatorianos y pensemos que aquí nos tenemos que joder todos y bajar los brazos, discúlpenme la expresión, pero aquí es al revés, pues.
Los que tienen que joderse en la cárcel son los delincuentes y la gran mayoría de ecuatorianos. Lo que tenemos que hacer es sacar adelante al país, no hay batalla perdida aquí. ¿Quiénes abren las arcas para que se den o que se den estos casos de corrupción? Por un lado tenemos que el artículo 124 de la Constitución dispone, por ejemplo, que una bancada legislativa se tiene que formar con al menos un número de asambleístas, que tiene que representar el 10% del número total de asambleístas. En el caso del BADI, por ejemplo, que está mencionado en este caso, ellos no completaban ese número, pero ¿qué hacen? Como bancada pueden negociar votos decisivos, ¿para qué? Para completar una mayoría móvil cuando se requiere. Muchas veces fue favorable al gobierno. Para negociar los votos en la asamblea, para conseguir la mayoría, que es lo que se está denunciando, ahí es que tiene que darse este reparto. ¿Esto es de ahora o de cuándo? Porque en el periodo anterior, la Revolución Ciudadana, Alianza País en ese entonces, lo que dice: nosotros no teníamos, o más bien, nosotros teníamos mayoría o amplia mayoría, no necesitábamos negociar, pactar para conseguir más votos. Esto es de ahora. Yo creo que aquí las investigaciones tienen que ir mucho más allá. De hecho, hay asambleístas que han sido denunciados, que están investigados, que no están en su primer periodo legislativo, que ya estuvieron antes y hay que ver qué venían haciendo desde antes. Pero nuevamente, aquí la Fiscalía debe continuar esta investigación y no esperar que la Asamblea solita se autofiscalice. Más allá de eso, y para responder claramente la pregunta anterior, por supuesto que aquí hay intervención del gobierno. De hecho, cuando investigamos el caso Mendoza en la Asamblea, en el informe que entregamos ya hace varias semanas y que ojalá pronto se ponga en el Pleno, claramente lo pusimos: nadie puede gestionar fondos públicos, por más que lo niegue la ministra María Paula Romo cuando fue a la Asamblea. Nadie puede gestionar fondos públicos sin intervención del gobierno. Pues no se pueden repartir 22 de 24 provincias, hospitales, sin que sepa nadie nada en el Palacio. Y en medio de ese rol fiscalizador, para cerrar brevemente en un minuto, ¿qué más pudieron determinar de lo que ya se conoce, lo que ya se filtró, de los audios, de lo que está haciendo Fiscalía y las investigaciones de por medio? Ustedes en la función fiscalizadora, en la Asamblea en general, con esas comisiones que se crearon, ¿sirvió de algo? Sirvió para determinar la causal de destitución del señor Mendoza, sirvió para que salten a la luz otros nombres de asambleístas de Manabí que han sido entregados a la Fiscalía, pero nuevamente, aquí la verdad solo va a salir con la actuación valiente de la Fiscalía, porque no podemos esperar incluso que en una comisión de fiscalización de la Asamblea, donde gran parte de sus integrantes están cuestionados, de ahí salgan las cosas a la luz. Es una triste verdad, pero creo que ahorita es lo menos que merece el Ecuador, hablar con la verdad. El asambleísta Héctor Yepes, hoy en Contacto Directo, muchas gracias por habernos acompañado. 7 de la mañana con 13 minutos. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Santiago Zúñiga, el presidente de la Asociación de Médicos Posgradistas. Son 3.500 médicos que advierten con colgar sus mandiles si no les pagan. Ya volvemos después de la pausa, no se vayan. Hay 3.505 médicos posgradistas, 1.700 autofinanciados, 1.900 becarios aproximadamente. Estos médicos cumplen con jornadas semanales de trabajo médico asistencial de más de 80 horas. Eso significa al mes más de 300 horas, con dos modalidades para acceder a un posgrado, a una beca o autofinanciado. Actualmente están varios meses impagos. Javier Solórzano, el viceministro de Salud, sobre esto nos dijo lo siguiente. Esos recursos han sido destinados dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y en enero se asignó los recursos al Instituto de Fomento del Talento Humano, el ex-IESE, porque es esa institución la que hace el seguimiento de los posgradistas y es la institución que paga el estipendio. Y lo que ha ocurrido es que se ha ido pagando, porque hay que entender también que los posgradistas no todos pertenecen a la misma universidad, son de diferentes universidades, son convenios específicos e individuales con cada universidad, y se han ido pagando los recursos de acuerdo a un cronograma de pagos en función del flujo de caja. Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación de Médicos Posgradistas. Bienvenido a Contacto Directo.
Stephanie, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Buenos días también. Si esa asignación fue hecha porque es que muchos dicen no haber recibido entonces sus pagos. Esa respuesta ya la tuvimos en meses anteriores. Efectivamente, se había confirmado que habían entregado ese presupuesto, pero en papel. La realidad es que meramente más allá del trámite del Ministerio de Salud Pública no había dinero. No se registró justamente fondos para poder hacer las cancelaciones de los pagos, y en este punto estamos hablando de que hacemos el trámite sin tener los recursos necesarios y nos lavamos las manos y decimos que lo hemos hecho, pero no hay dinero para pagarlo y se deslinda la responsabilidad y se entrega la responsabilidad a finanzas. Aquí estamos hablando de que hay que ser responsables con estas acciones entre los dos ministerios. No podemos hacer el trámite sabiendo que no hay recursos para pagar y decir que ya hice el trámite, que esta gente está pagada. Ahora, si ustedes No hubo dejan mejor de constancia de trabajar, eso que... si ustedes dejan de trabajar es perjudicar finalmente el sistema de salud pública. El Ministerio de Salud insiste en que si se hace el pago, que el instituto entonces tiene que responder. El viceministro nos decía, bueno, no son todos, hay ciertos atrasos porque la situación ha sido complicada económicamente. ¿Es así? Es real, hay un segmento de médicos becarios que se les han pagado, es un segmento, no es todos, pero es la minoría. Y hay otro segmento muy grande también de becarios que ni siquiera han firmado un contrato. Estamos hablando de 2 años de un proceso, estamos hablando de un problema de posgrados profundo. En este punto, si dejamos de trabajar, la gente nos podrá tal vez tildar de irresponsables, pero estamos hablando de que hay gente impaga más de 9 meses. ¿Cómo usted le pide a esta gente que siga estirándose más en deudas e intentando cumplir con sus funciones si usted no tiene recursos? En este punto en el que estamos, hasta la gente que ya tiene un salario la ve difícil por la situación como la que estamos viviendo. No se diga gente que ha estado impaga más de 9 meses. Entonces, si hay una ley también de por medio, en el caso de la ley humanitaria, que establece el reconocimiento ya las funciones de todos los médicos de posgrado en este país, autofinanciados, becarios con la firma de un contrato, es más, hoy se cumplió la fecha para ejecutar esta ley y el Ministerio no ha dado ninguna disposición al respecto. Si tenemos una ley orgánica de por medio, ¿por qué el principal órgano rector de la salud decide no acatar la ley? Además, que es algo que se incluyó en la ley humanitaria que se acaba de aprobar. Ahora, el problema es con lo que está viviendo el país en una emergencia sin precedentes, con los casos que estamos viendo en Quito, aumentando esta curva de contagio. Si cuelgan mandiles, la situación solo va a empeorar. Estamos hablando también de vidas, de más riesgos. ¿En verdad están dispuestos a dejar de trabajar? ¿No hay otra alternativa? Es muy difícil establecer conversaciones con una persona que lamentablemente faltó a la verdad. Nosotros somos conscientes de las decisiones que podemos tomar y si es que las llegamos a tomar, lo peor que queremos hacer es faltar o poner en peligro a los pacientes. Eso lo tenemos muy claro. Y la gente tiene que tenerlo seguro y clarísimo que no lo vamos a hacer de una forma tan irresponsable. Pero el ministerio tiene que entender que habrá gente que va a tomar decisiones drásticas con el respecto meramente no ir a trabajar tal vez en jornadas que no sean tan trascendentes para que el sistema vaya sintiendo la falta de este residente. Pero no es a donde queremos llegar.Nosotros estamos conscientes de que esto, lo hemos dicho desde hace 2 años atrás, esto se soluciona con diálogo y haciendo las cosas. Claro, el problema es que lo siente no es el sistema, y eso tiene que resolverse. Le decía, el problema es que no es el sistema el que lo siente, suena algo intangible, es una mamá, es una niña, es alguien enferma que no llega a tener la atención adecuada, pero por otro lado, para entender, es decir, ustedes están pidiendo que se cumpla con un derecho, además, la ley urgente de apoyo humanitario que se promulga, decíamos apenas ahora en el registro oficial, el 22 de junio les daba este plazo, 30 días para que esté el reglamento y con eso se puedan cumplir con otras condiciones. Tampoco se lo ha hecho. Pero ustedes dicen, si es que hay la posibilidad de que entonces se empiece a sentir lo que significa que nosotros dejemos de trabajar. Hoy por hoy, ¿cómo están aportando los médicos posgradistas en la emergencia sanitaria? ¿Cómo se siente su trabajo? Sin nosotros el sistema no funciona, Stephanie. Somos 3.505 médicos posgradistas en el país. Durante el inicio de la pandemia, literalmente somos quienes ayudamos a que el sistema no se caiga a pedazos.
Estuvimos ahí presentes en los momentos más críticos, lo seguimos estando, seguimos acudiendo día a día a las emergencias, a procedimientos quirúrgicos, dando asistencia a procedimientos de diferente índole, y estamos en todos los niveles de atención, primero, segundo y tercero. Es una masa laboral extremadamente importante. Eso nos llama la atención. Si somos tan importantes, si nosotros lo sabemos y el sistema lo sabe, ¿por qué el ministerio le cuesta tanto reconocerlo? ¿Por qué hace meses atrás nos decían que éramos héroes? ¿Y cómo tratas a tus héroes de esta forma tan indiferente, sabiendo que esta gente no tiene ni para comer? ¿Y cómo en este contexto de la obligación que tenemos que cumplir, por qué la sociedad también no termina de entender que los médicos aquí en este país se están formando en estas condiciones y les estamos pidiendo que vayan todos los días al hospital, cuando sabemos que no tienen, repito, recursos ya para ni movilizarse ni para alimentarse, peor para responder por los suyos? La gran mayoría de médicos en este país tenemos en especialidad entre 28 y 34 años. Tenemos responsabilidades con renta, hipotecas, deudas, hijos, el tema de colegiatura de nuestros hijos. ¿Cómo nos piden que sigamos? Repito, 9, 6 meses sin pagos y sigamos esperando simplemente con una sonrisa a que no digamos nada? Tenemos que hacer algo, tenemos que rogar o implorar por nuestros derechos, eso nos piden. Y esa es la gran preocupación de los médicos posgradistas. Santiago Zúñiga acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 7:26, una pausa, volvemos. No se vaya. Hasta aquí Contacto Directo, ya vienen las noticias. Empezamos Televistazo en la Comunidad.